importante. Necesidades de la comunidad, de las víctimas y los delincuentes. Los delitos o los tipos penales o antijurídicos no necesariamente son de persona física a persona física. Pueden haber delitos que sean perpetrados hacia una comunidad en general. Y es allá donde también entra la justicia alternativa con diversos mecanismos alternativos para poder buscar una solución que las partes inmersas en ese conflicto puedan proponer para poner pues prácticamente un fin que pueda convenir o que pueda satisfacer a las partes inmersas en el conflicto. Es decir, se trata de una respuesta sistemática y evolucionada al delito. Y estas respuestas, estos acuerdos y estos mecanismos siempre van a tener que respetar la dignidad y la equidad de cada persona, construyendo comprensión, promoviendo la armonía social, todo esto mediante un proceso de sanación de las víctimas, los ofensores y la comunidad. ¿Por qué respetar la dignidad y la equidad de las personas? Recordemos que en materia penal y en todas las materias, todas aquellas normas y procesos que devenguen de esta tienen que ser estrictamente ligados y en obediencia a tratados y normas internacionales y a los derechos humanos. Recordemos que la dignidad es un derecho humano y la equidad, fíjense que este es un tema que ha hecho demasiada controversia porque va muy ligado la equidad con la imparcialidad que debe de tener la persona facilitadora al momento de sustanciar estos mecanismos alternativos. Comentaron que vamos a tocar el tema de la mediación o la justicia restaurativa con perspectiva de género. Y es un tema que tenemos que observar sí o sí, porque México es partícipe de diversas convenciones internacionales y de las cuales tenemos que observarlas obligatoriamente. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa está única y exclusivamente facultada para ejercitarla el Estado, a través de sus fiscalías, a través de sus procuradurías o a través del Poder Judicial. Es decir, no existe justicia alternativa privada para devengar para dirimir delitos o controversias que se susciten derivados de un delito. Y como estamos hablando de que las personas que van a facilitar este proceso alternativo son personas servidoras públicas, recordemos que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impera a que todas aquellas personas servidoras públicas tienen la obligación de promover, difundir, respetar y hacer valer los derechos humanos que son universales y, ojo, importantísimo, progresivos. Esta es una palabra clave para hacer ajustes razonables en los procesos restaurativos en el ámbito penal. Ahora, ¿por qué se va a construir la comprensión? La justicia restaurativa tiene dos vertientes, la vertiente legal o jurídica y la vertiente psicoemocional que tiene que ver con la psique. Desde el punto de vista psicológico, la justicia restaurativa son aquellos mecanismos que están elaborados en base a técnicas psicológicas y técnicas de programación neurolingüística y comunicación para que las partes puedan, como bien lo comento, comunicarse y procurar el comprenderse de entre ellas en razón a sus particularidades. ¿Okay? ¿Qué va a promover y cuál es el objeto de esta comprensión? Pues que fluya el diálogo y que podamos trabajar con una herramienta muy importante que es la empatía. Recordemos que ser empáticos no significa aceptar lo que haya hecho la otra persona, sino comprender el porqué de la acción que desplegó. Y bueno, también vamos a promover la armonía social mediante un proceso de sanación. Esto es muy importante. Muchas veces dicen, la justicia restaurativa no sirve. La justicia restaurativa sí sirve, pero hay momentos específicos. Diversos autores comentan que el conflicto debe de abordarse de raíz y al momento en el que surge el conflicto. De acuerdo,
a la inteligencia emocional de cada persona, se podrá abordar el conflicto en el momento en que las partes que son, que originaron o que son partícipes de este conflicto lo consideren. Porque incluso al momento de abordar el conflicto, tenemos que ver de no revictimizar a la víctima en la sustanciación de estos mecanismos. Es decir, tenemos que cerciorarnos las personas que facilitamos, porque así lo marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, somos facilitadores, que las partes que intervienen en el conflicto, que puede ser una, dos, tres o hasta más, están en aptitud física y emocional para poder sustanciar el conflicto, es decir, para poder participar en estas sesiones. Y una vez convalidada esta situación, empezar a trabajar con lo que es el reconocimiento de la responsabilidad y el reconocimiento de las particularidades de las personas que intervienen en el conflicto. ¿Ok? También tenemos que esta justicia alternativa o justicia restaurativa, aquí en México la conocemos como justicia alternativa, es un proceso que va a buscar identificar y atender daños, necesidades y obligaciones derivadas de la ofensa. ¿Por qué daños, obligaciones y necesidades? En materia penal, un delito genera daños y no necesariamente tienen que ser daños patrimoniales, no necesariamente tienen que ser daños a los bienes, pueden ser daños morales. ¿Ok? Y hay que identificar la persona que vaya a sustanciar el mecanismo, la persona facilitadora, primeramente tiene que identificar el tipo de daño que se causó, porque este va a ser el parteaguas para la elección del mecanismo. Vamos a hablar específicamente de la mediación, sin embargo, hay infinidad de mecanismos que también vamos a mencionar someramente, pero hay que identificar si el daño fue patrimonial o fue moral. También tendríamos que identificar las necesidades. En algunas, por lo regular, en fiscalías, procuradurías o juzgados, cuando se realiza la derivación a la persona que va a facilitar, se les envía una pequeña reseña de lo que ha acontecido dentro de la carpeta de investigación administrativa, es decir, los hechos y pues la pretensión de las partes, ¿no? Y es de allá donde partimos identificar las posiciones. ¿Qué quiere decir? Si lo que está solicitando alguna de las partes es una necesidad o es un simple interés. Y es importante identificar y diferenciar una necesidad que es algo imprescindible para el ser humano o un interés que es algo de lo cual se puede prescindir, pero se encuentra latente. Y muchas veces puede más el interés de la persona mediada que su necesidad. Y esto va a depender de la calidad en la que se haya derivado la persona. Es decir, si es una persona víctima u ofendida o si es una persona probable, responsable o sujeta a una investigación. Es importante y partimos de allá sobre la calidad sin dejar de mencionar otras cualidades que veremos más adelante. Y también, una vez identificado todo eso, vamos a ver las obligaciones derivadas. Es decir, yo ya logré identificar si es un daño moral o es un daño material. Yo ya logré identificar si hay alguna necesidad o algún interés y ver cuáles son las posibles obligaciones que van a ser derivadas. Porque la justicia restaurativa contempla N cantidad de posibles soluciones siempre y cuando no contravengan a la ley. Y estas soluciones vienen desde una disculpa, desde la reparación del daño en lo económico, desde la restitución, que puede ser que yo haya robado un objeto y pueda restituirlo, y diversas cuestiones, ¿ok? Siempre y cuando no sean contrarias a la ley. Y todo esto con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Repito, no siempre es económico,
Y es allá donde la justicia restaurativa tiene un gran reto, que es estar haciendo esta revolución de conciencias, este cambio de chip, donde nuestro anterior sistema de justicia era castigo, 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 castigo. Y es reeducar al justiciable y al gobernado para saber que hay otras maneras de poder obtener esa reparación del daño. Y es muy importante. ¿Y por qué es importante la justicia restaurativa? Porque este es el mecanismo, ojo, es crucial, porque con estos mecanismos podemos poner fin a un litigio. Lo que se plasme en los acuerdos reparatorios son de vital importancia porque van a ser los lineamientos con los que se van a poner fin a un juicio, ya sea de manera diferida o ya sea de manera inmediata. Es por eso que la persona que facilite tiene que tener amplios conocimientos, no solo en materia de psicología, no solo en materia de trabajo social o de administración, sino también conocimientos jurídicos. Todos estos se van a combinar y armonizar para materializar lo que las partes están proponiendo. Porque al final de cuentas, quienes llegan al acuerdo son las personas que están en el proceso de mediación, los intervinientes, las personas que se involucran en el conflicto, y las personas facilitadoras simplemente vamos a materializar en el acuerdo reparatorio todas aquellas propuestas que los intervinientes, valga la redundancia, propongan, ¿no? Siempre y cuando no sean contrarias a derecho, porque pues en la práctica, y lo dice la ley, se tienen que validar para que sean totalmente aprobados. Esta justicia restaurativa puede sustanciarse en cualquier espacio, y así lo marca la doctrina. Sí, sí puede realizarse en cualquier espacio, pero también va a depender mucho, y es allá donde las personas facilitadoras tenemos que tener el criterio para saber dónde vamos a sustanciar un mecanismo alternativo. Les contaré que cuando yo fui encargado del Centro de Justicia Alternativa Riviera Maya, me tocó facilitar en una comunidad abajo de un árbol. Y de verdad, era el momento indicado, la gente se sentía totalmente en confianza, fluyó y se logró pues la restauración, ¿no? Sin embargo, hay otros delitos que por el impacto o por el tipo de delito requieren áreas más privadas, como son oficinas especializadas para sustanciar estas sesiones. Pero ¿por qué nos dice que puede ser en cualquier espacio? Porque el mecanismo o los mecanismos, la justicia alternativa como tal, tiene diversos principios que sí o sí hay que cumplir. Y uno de ellos que es muy importante es la simplicidad y la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la persona que vaya a facilitar tiene que comportarse similar a las personas intervinientes. Y esto es, uno, por cuestión jurídica, y dos, por cuestión de comunicación. Si el facilitador se enfrascase en una postura autoritaria y se estuviera expresando con un lenguaje muy técnico, pudiera ser que la persona no entendiese, no comprendiese, y ahí pondríamos una barrera, una primer barrera para la comunicación, y no va a fluir, no va a fluir. Las personas facilitadoras necesitamos generar ese vínculo de confianza con nuestras personas mediadas sin perder de vista que somos parte imparcial y ajena al conflicto. ¿Okay? También otro punto importante es la voluntad. Todos los mecanismos alternativos, todo proceso restaurativo va a iniciar desde la voluntad de las personas intervinientes. Y tenemos que estar conscientes de que esta voluntad sea plena y absoluta. Yo hablo de algo de una voluntad viciada o una voluntad falsa. Cuando una persona se le obliga a participar, rara vez se va a lograr concretar un acuerdo. Y si se llega a concretar un acuerdo cuando la voluntad está viciada, es decir, yo no quería participar, a mí me obligaron, me dijeron, perdón, que si no participo me voy a ir a la cárcel y aquí estoy.
y para no ir a la cárcel, ok, voy a firmar y voy a pagar en tal fecha. No va a pasar. Puede ser que no suceda. Y es allá donde a pesar de que el proceso de mediación llegó hasta el acuerdo reparatorio, cuando estamos monitoreando el cumplimiento de este, puede ser que no se cumpla porque no hay una voluntad plena. Aún así, la persona facilitadora, dentro de la sustanciación del mecanismo alternativo, tiene que trabajar herramientas de convencimiento y refrendar esa voluntad. Porque a nosotros nos dicen, sí vine porque yo quise, pero no puede ser. Y aún así tenemos que demostrar las bondades de estos mecanismos para poder restaurar. Hace mucho viajé a un estado, no voy a decir qué estado, de la República, porque se hablaba sobre los mecanismos alternativos a la justicia restaurativa dentro de la Comisión de ese Estado de Derechos Humanos. Y me sorprendió que una persona, funcionaria, me decía, México no está preparada para la justicia alternativa. México no está preparado para que le deleguemos al justiciable o al gobernado esa capacidad de buscar su propia solución. Eh, y creo que este es el primer obstáculo de la justicia alternativa, la negación a la evolución y el pensar que el justiciable, que el gobernado siempre tiene que estar supeditado a la decisión de un tercero. Si nos vamos a los números, las estadísticas no mienten. Son más las personas inconformes por una sentencia jurisdiccional porque a final de cuentas sienten que la resolución no es la más adecuada, que el monto de la reparación del daño no es el adecuado. En el caso de la persona que fue condenada, sienten que el fallo no era el que se merecía. Pero cuando le hablamos a la persona de que son ellos quienes a través del diálogo pueden fijar la manera en que van a terminar su conflicto y que cuando ellos trabajan de manera colaborativa, buscan y construyen este acuerdo, créanme que va a ser un acuerdo que no solo se va a cumplir, sino que es lo que está pasando ahorita a varios años de que se reformó el Código Nacional y ya se implementó la justicia restaurativa. La gente opta por recurrir más, mucho más a estos procesos, porque son rápidos, porque puedes platicar con la otra persona y decir, ¿por qué lo hiciste? Ah, me dormí, tenía un problema contigo. Oye, pues yo quiero que lo soluciones de esta manera. Y la otra parte puede decir, no, no puedo, me pasa esto, me sucede. De esto se trata la justicia restaurativa, que las personas platiquen, que las personas conozcan por qué se originó el delito en el caso de, ¿cómo se llama?, de que hayan dolosos, que no tengan violencia sobre la persona. Pues puede ser un delito doloso que llegue alguien y te vaya el carro, pero pues al final de cuentas es un delito patrimonial donde no hubo violencia sobre una de las personas y puede ser objeto de sustanciar un mecanismo. O bien puede ser un delito culposo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, típico que la gente se dedica a la hotelería o los médicos tienen jornadas maratónicas, es decir, no te vi, me dormí, estaba cansado. Y de eso se trata la justicia restaurativa, que puedan dialogar, que puedan identificar cómo se origina el problema y de verdad que la mediación, cuando sucede esto, fluye e ir buscando pues esta posible solución, ¿no? Dentro de la justicia restaurativa vamos a tener tres ejes principales de acción. El primero es que un delito o una ofensa que afecta a que hay un delito o una ofensa que afecte a las personas o a las relaciones entre ellas. Es decir, necesariamente sí o sí la justicia restaurativa va a dirimir delitos. Es para delitos. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica cuáles son los delitos por los cuales pues se va a dirimir la justicia, perdón, se van a dirimir
perdón, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales habla sobre los delitos con los cuales pueden ser susceptibles a estos acuerdos preparatorios. Y podemos encontrarlos incluso en el artículo 187 y nos habla que son delitos que se presentan por querella o un requisito equivalente, son delitos que sean delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, sí o sí, solo van a ser estas hipótesis en las que podamos intervenir o en las que ya sea el juez de control o ya sea el fiscal del Ministerio Público Integrador pueda derivar la carpeta de investigación al área de mecanismos alternativos, que es como comúnmente se conoce en diversas partes de los estados, a fin de quitar la justicia alternativa para sustanciar estos mecanismos. Y esto es siempre y cuando las personas, repito, pues se encuentren con esta voluntad de querer solucionar. Porque también puede ser, ojo, puede ser que la persona imputada diga, quiero solucionar la situación y la persona víctima diga, no quiero, y hay que saber por qué lo quiere. No quiere porque no confía en el mecanismo o no quiere porque no puede. Y esto pasa mucho en los delitos, por ejemplo, en los hechos de tránsito, de homicidio culposo, cuando por X o por Y fallece una persona, muchas veces la persona imputada dice, quiero solucionar, y la persona ofendida pues está pasando por un momento bastante complicado y en ese momento dice, no quiere. ¿Pero por qué no quiere? Porque psíquicamente no está en condiciones para poder sustanciar el mecanismo. Y es allá donde tienen que trabajarse diversas herramientas que más adelante yo me imagino que su diplomado les van a comentar. Tenemos 2 horas, me gustaría abundar mucho en el tema, pero vamos a tratar de ser someros y abordar la mayor cantidad posible que pueda existir. Otro eje de acción son que los delitos o las ofensas conlleven obligaciones. Y por lo regular, pues todos tienen que conllevar obligaciones y estas obligaciones van a ser plasmadas dentro del acuerdo preparatorio. Es decir, la manera en la que la persona víctima pueda darse por reparada del daño y, ¿por qué no?, la manera por la cual la persona ofensora, imputada, proponga reparar el daño. Adelante, licenciada. Aquí llega una pregunta por parte de Rogelio Vaca Arteaga y dice, ¿existen delitos específicos que puedan ser sustanciados mediante la justicia restaurativa o cualquier delito es válido? Eh, ¿Qué Sí, tipo de existen delitos. delitos? Ujú. Sí, ¿respondo? Sí. Ajá, perdón, ¿qué tipo de delitos son los que nos podrían ser aplicados dentro de la justicia restaurativa o la mediación? Aprovechando. No, perfecto. Claro que sí, Rogelio, importantísimo. Sí existen delitos específicos. El Código Nacional, porque recordemos que esto es de aplicación para la materia penal, nuestra base va a ser el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Ojo, y nos estamos adelantando. La justicia restaurativa no solo es para personas imputables, y hablamos de personas imputables en este momento, de personas que sean mayores de 18 años, sino también hablamos de personas que en su momento se llamaban, o los conocemos como imputables, que son personas o las personas adolescentes. Y eso más adelante lo vamos a ver porque se cocinan totalmente aparte, ¿ok? Sí, el Código Nacional nos dice que, de acuerdo al 187, que son delitos que se perseguan por querella, por requisito equivalente de parte ofendida y que admitan el perdón de la víctima. Mayormente sus códigos penales de cada estado se va a identificar aquellos delitos que se persigan de querella. Esa es la primera hipótesis en la que va a operar la justicia restaurativa. Es decir, y un ejemplo, el más común, yo iba manejando, choco y generé un daño patrimonial o pude generar hasta pude generar hasta un deceso, ¿no? Entonces, en ese momento pues, puede ser susceptible de la justicia restaurativa a través de algún mecanismo alternativo. Sí, sí se puede, ¿no? Y incluso habla de los delitos culposos y habla de los delitos patrimoniales sin violencia sobre las personas. Y aquí es donde tenemos delitos dolosos también, porque puede ser, ojo,
Puede ser que yo haya tenido un problema con el vecino y estoy muy enojado y se me ocurre agarrar un ladrillo y se lo aviento al parabrisas del vecino y rompo el parabrisas. El vecino tiene cámaras de seguridad, se da cuenta que fui yo, me denuncia. Es un delito doloso. A final de cuentas, yo tenía intención, yo tenía el conocimiento de que al tirar ese ladrillo iba a generar un daño patrimonial al parabrisas del vecino. ¿Por qué procede? Porque no hubo una violencia hacia la persona. Y ahí vienen, de acuerdo a este 187, tendríamos que revisar el código penal de cada entidad federativa, porque sobre este dispositivo legal es que vamos a ver cuál delito de nuestra entidad federativa puede ser derivado a un mecanismo alternativo. ¿Ok? Ahora, ya que tomamos en cuenta esto, también es importante hablar sobre la procedencia, o sea, porque la procedencia y la oportunidad. Recordemos que estos mecanismos alternativos o esta justicia restaurativa, en términos de ley, podremos solicitarla desde la primera intervención del Ministerio Público o ante el juez de control antes de la apertura del juicio oral, en cualquier momento. Y esto es importante porque mucha gente desconoce e incluso quienes tienen abogados particulares se niegan a querer hacer uso de esta justicia alternativa. De verdad, las bondades que puede tener son infinitas. Es menor tiempo, de verdad, es menor desgaste económico y emocional. Pero continuando un poquito con la presentación, nos dice que, sí, dígame, Maestro, aprovechando, hacen una pregunta en dígame. donde mencionan que actualmente se está pidiendo la reparación del daño por eventos pasados. En mi experiencia tomando un diplomado de peritaje psicosocial para víctimas de desaparición forzada y violencia de género, nos compartían la experiencia de Colombia, en donde el tema de justicia retributiva o restaurativa ha tenido avances y sobre todo con las personas que fueron capturadas por los grupos de la milicia. Actualmente el gobierno lo que está haciendo es este ejercicio de reparación del daño mediante la aplicación de la justicia restaurativa. En México, ¿sabe usted si ya hay casos de eventos pasados en donde se esté aplicando esto? Ok, este tema también es súper importante y vamos a entrar a hablar sobre derecho penal en específico y vamos a hablar sobre el delito. Y el delito tiene contexto, el delito tiene modo, tiempo y lugar, ¿ok? Y los delitos tienen una temporalidad tanto para poderse integrar en una investigación, poderse ejercitar la materia, la pretensión punitiva del Estado, es decir, hacer un ejercicio de la acción penal, poder dictar una sentencia y también para poder denunciar. Es decir, prescriben dentro de nuestro sistema de justicia penal, hay delitos que desde la oportunidad, es decir, desde la presentación de la denuncia hasta antes del auto de la apertura a juicio oral, no pueden ser objeto de esta justicia restaurativa por pues la complejidad de estos, ¿no? Como la delincuencia organizada y estos delitos que usted me comenta. Sin embargo, la justicia restaurativa prevé mecanismos en etapa de ejecución de sentencia. ¿Ok? Entonces, hace mucho tuvimos una conferencia en Oaxaca donde se comentaba exactamente esto. ¿Puede haber la oportunidad de tener estos mecanismos alternativos? Sí puede haber. Son muy poco visibles, sí son muy poco visibles. ¿Por qué? Porque, repito, para que las partes puedan, para que se pueda sustanciar este mecanismo alternativo, la parte ofendida o la víctima tiene que tener el pleno deseo de querer sustanciar este mecanismo para poder otorgar el perdón.
porque recordemos que uno de los objetivos o uno de los candados que tienen estos mecanismos alternativos o acuerdos preparatorios es el otorgamiento del perdón. Entonces, en base a esto, al daño emocional que pueda tener una persona después de todo esto, muchas veces, o lo digo abiertamente que en México, casi no se han sustanciado por esta situación, específicamente en esos delitos. ¿Alguna otra pregunta? La otra pregunta esta es que si únicamente se utiliza el Código Nacional de Procedimientos Penales como fundamento legal para la justicia restaurativa, ¿qué otros elementos? Ok. Bueno, yo aquí les diría, si entran al diplomado, van a poder encontrar que hay varias legislaciones a nivel local, ¿no? Y que es importante investigar cuál es la que aplica a nivel local y cuál a nivel nacional. Pero adelante, maestro. Gracias. Me robó la palabra. Toda la razón. Exactamente. No, vamos a ver. Aquí entramos la pirámide de Kelsen, donde hablamos de las leyes en tiempo y espacio y la jerarquía de las leyes. Recordemos que tenemos constitución política, tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, reglamentos. Entonces, recordemos que quien da la pauta es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos hablando de delitos. Justicia restaurativa es para delitos. Si hablamos de justicia restaurativa, por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de controversia en materia civil, mercantil, eso se cocina totalmente aparte y cada estado legislará sobre esta situación. Hablando específicamente de delitos, que es la justicia restaurativa, ¿ok? Tenemos al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la reglamentaria podríamos decir la reglamentaria de este 187 o que nos marca el procedimiento es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal vigente, y esa es nacional, es general, es federal. Y para el sistema de justicia penal para adolescentes está la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Esto es por cuanto a la materia penal, esto se va a vincular perfectamente con los códigos estatales de cada entidad federativa. En el caso de otras ramas de derecho, como lo comenté, materia civil, materia familiar, pues estarán, cada código de cada estado reglamentará los mecanismos alternativos que se puedan aplicar y de acuerdo a la acción o la vía que se vaya a intentar. Por ejemplo, en Quintana Roo, en el divorcio unilateral, hay una etapa que es de la conciliación o la aveniencia, donde entra una persona mediadora en esta rama del derecho, ya no se llama facilitador, se llama mediador o conciliador, y hace su discurso de apertura en la audiencia ante el juez, y ya el mecanismo se va a sustanciar en lo privado, ¿no? Pero va a depender exactamente, de acuerdo de la rama, en lo federal, recordemos, en delitos son esas que mencionamos, y en las otras ramas diversas de la penal, cada estado legislará sobre sus propios, sobre los mecanismos y sobre las etapas o el tipo de procedimiento en el cual va a sustanciarse. Siguiente. Ah, bien. Aquí hicieron una pregunta, igual si la quiere la contesta ahorita o al final. Preguntan si para hacer prácticas restaurativas, por ejemplo, mediación social, los MAS, que son los medios alternativos de solución de controversias o de conflictos, es necesario ser abogado o estar certificado por conocer. Y wow, buenísima, buenísima, buenísima. No es necesario ser abogado. Y aquí iniciamos, recordemos que iniciamos que los MASC o la justicia restaurativa tiene dos connotaciones, psicosociales y jurídicas, ¿ok? Y esto es muy importante. Las personas que nos preparamos como facilitadores u operadores tenemos que tener conocimientos jurídicos y conocimientos en materia de estudio socioeconómico, en materia de administración, en materia de manejo de emociones desde la perspectiva psicológica, y somos un poquito de todo, pero a final de cuentas tenemos que tener conocimiento. En los más, hablando de la justicia restaurativa, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos comenta que puede ser psicólogos, que yo recuerdo son psicólogos, personas que se dedican al trabajo social, me parece que administradores, abogados o carreras afín. Tienen que estar certificados
Claro que tienen que estar certificados. Muchas veces las propias fiscalías, procuradurías o juzgados tienen sus órganos certificadores y ellos son los que se encargan de certificar que la persona tiene los conocimientos necesarios e idóneos para sustanciar, o muchas veces a través de alguna otra empresa como Pecer, Conocer o alguna otra certificadora en base a las normas ISO, pueden certificar a su personal. En cualquiera de los casos, sea abogado, sea administrador, sea psicólogo, el facilitador que suscriba el acuerdo, ese acuerdo tiene que estar validado, validado por un licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque cuando la persona facilitadora sustancia un mecanismo, estamos trabajando con personas. Y aquí es donde vamos a hablar de la perspectiva. Estamos trabajando con personas. Yo no sé si la persona tiene un doctorado. Yo no sé si la persona, porque en ese momento, bueno, hasta antes, yo no sé si la persona tiene doctorado, si la persona pertenece a un pueblo originario, si la persona tuvo problemas de escolarización, porque nos derivan un nombre. Hasta el momento que tenemos la sesión es cuando vamos conociendo a la persona interviniente, ¿ok? Y tenemos que ser flexibles, tenemos que hablar con este lenguaje simple para que nos entiendan. Y cualquier tema legal, todos los temas legales van a verse hasta el momento de construir el acuerdo reparatorio. Hasta antes es puro manejo de comunicación, puro manejo de emociones. Es por eso que si hay una persona psicóloga facilitando, claro que puede hacer un acuerdo reparatorio. Claro que podemos capacitar a alguien y decirle, mira, las obligaciones que van a hacer son estas y estas. No puedes plasmar esto porque es contrario a derecho. A final de cuentas, la persona facilitadora realizará el acuerdo reparatorio, pero de acuerdo a la ley, una persona licenciada en derecho va a verificar las obligaciones contenidas en el acuerdo reparatorio y lo va a validar, y después incluso, no solo es la validación, en el proceso, si está en sede fiscalía o sede procuraduría, de acuerdo al Estado, el Ministerio Público lo va a aprobar. Incluso esa aprobación va a tener 5 días para ser impugnada ante el juez de control. Y el juez de control también, en su momento, cuando está en sede Poder Judicial, también va a aprobar que el acuerdo reparatorio no, que ese acuerdo reparatorio no sea contrario de derecho y que no se hayan violentado los principios rectores tanto del proceso penal o incluso principios rectores que hayan dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. O sea, a lo que yo voy es, no se realiza el acuerdo y ahí muere. Son varios filtros para que ese acuerdo quede firme y garantizar que la reparación del daño no se encuentra viciada. ¿Alguna otra pregunta? Llegó otra pregunta por alguien que fue nuestra ponente hace un año, la maestra Griselda Matsui. Ella es especialista en técnicas comunicacionales y supongo que su pregunta va en relación a esto. ¿Qué conocimientos y habilidades debe tener un mediador para llevar a cabo un encuentro entre víctima y victimario? Ok. Dejando a un lado, primeramente, tienen que tener, pues, conocimientos jurídicos, única y exclusivamente por cuanto a la elaboración del acuerdo reparatorio y por cuanto a la procedencia de la derivación. Es decir, yo como persona, mediadora, tengo que revisar que lo que nos están derivando sea procedente en términos de ley. No puedo sustanciar un mecanismo sobre algo que sea improcedente en términos de ley y no puedo contraer obligaciones sobre algo que sea improcedente en términos de ley. Ahora, técnicas y habilidades, ojo, y esto es muy importante, qué bueno que lo comentan y lo hemos comentado. Tenemos que tener conocimientos en materia de contención de crisis. Esto es súper importante. Tenemos que tener conocimientos en materia de perfiles de personalidad. Tenemos que tener conocimientos en entorno social. Tenemos que tener conocimientos por cuanto a habilidades y técnicas de la comunicación. ¿Por qué? Porque cada ser humano es totalmente distinto. Recordemos que la mediación es una charla como si fuéramos amigos.
es platicar. Y hay personas que son más cohibidas que otras, y hay personas que pueden venir en un estado emocional muy distinto a las de la otra persona interviniente, y es allá donde la persona que se dedica a hacer esta labor de facilitación, tiene que saber cómo calibrar, cómo hacer que la persona entre en confianza, cómo lograr que la persona a través de ciertas preguntas puedas invitarlo a la reflexión. Vaya, es un conjunto. Y lo más importante, de verdad, y lo más importante es la contención de crisis. Estábamos hablando sobre los círculos restaurativos posteriores a la sentencia. Nos comentaron que incluso en un delito de secuestro, algo así me comentó la licenciada hace dos preguntas. Imagínense una persona que ha sufrido que tiene una crisis por una conmoción violenta, producto de un proceso o de un delito que le ha dañado no solo en su persona, sino a nivel emocional, es muy seguro que pueda tener una crisis emocional en el momento. Y la persona que facilita tiene que tener el conocimiento para hacer la contención de crisis. Por lo regular, siempre se recomienda que haya mínimo un psicólogo en el área donde se va a sustanciar el mecanismo restaurativo. Les repito, las personas facilitadoras no necesariamente somos psicólogos, ni no necesariamente somos abogados. Tienen que haber especialistas y súper importante, recordar que una sesión de justicia restaurativa no es terapia psicológica. Busca dirimir una controversia con tintes de no terapéuticos, sino con herramientas de comunicación, pero no es una terapia psicológica. Tenemos que enfocarnos a restaurar el tejido social, sí, por cuanto lo que ha afectado al delito. Esto es importante. Otra pregunta, licenciada. ¿Cómo se desarrolla la gestión y manejo de crisis? Creo que lo acaba de responder. Por lo regular, no solamente quienes son profesionistas del área de la salud hacen intervención en crisis. Gracias a la pandemia, tenemos en línea por diferentes instituciones, inclusive el Instituto Nacional de Psiquiatría, que va ofreciendo cursos de intervención en crisis ante situaciones de desastre, ¿no? Alguna contingencia, entonces pueden acercarse a este tipo de cursos. Cualquier persona se puede especializar porque la intervención en crisis entra, ¿no? En un momento Pero determinado, si hay un sismo, ¿no? Si hay un incendio, o sea, son varios factores. son, en efecto, en el caso en específico de las sesiones, una persona puede entrar en crisis en cualquier momento. Nosotros, las personas que nos dedicamos a hacer la justicia restaurativa y preparar sesiones, la ley prevé sesiones preliminares o sesiones conjuntas. Es importante que nosotros no demos por hecho que por ser un delito patrimonial culposo va a fluir la comunicación. O sea, hay facilitadores que podrán irse a la sesión conjunta de lleno, pero de verdad no sabemos, por ejemplo, qué significaba y toco este porque es un delito muy común. ¿Qué significaba el carro que choqué para otra persona? A lo mejor era a herencia de su pareja y quedó muy dañada porque su pareja falleció y pasa esto. No podemos dar por hecho. Las sesiones preliminares están diseñadas exactamente para hacer una calibración de la persona con la persona mediada y poder empezar a ver si va a haber necesidad de que en la sesión conjunta podamos tener algún cofacilitador psicólogo que pueda tener más conocimiento sobre una contención de crisis a mayor profundidad. Incluso en las sesiones conjuntas, en cualquier momento podemos tener una crisis y para eso son los cautos. Es el interrumpir la sesión en ese momento, decirle a una de las partes, por favor, vamos a tener un momento con cada una de las partes. Le pediré, al interviniente que no esté en crisis, que por favor me espere afuera de la sala de mediación y trabajar con la persona que está en crisis, identificando qué ha originado esa crisis. Si es una cuestión emocional, si es una, bueno, es una cuestión emocional, mejor dicho, si es una cuestión de odio, si es una cuestión de autoestima, ir viendo esa cuestión y trabajar nuevamente el empoderamiento de la persona o bajar un poco la intensidad de esa persona. Porque crisis no solo es depresión, la crisis puede ser ira también. Entonces, si visto esa situación, la persona
nosotros como facilitadores vemos que se ha estabilizado, pero que en cualquier momento puede regresar a esa crisis, podemos diferir el mecanismo y regresar a sesiones preliminares trabajando con la persona nada más. Y en algún momento, si vemos que pudiera llegar a un acuerdo, pero que las personas no pueden estar juntas, podemos llevar el mecanismo en sesiones individuales. Pero es por eso importante que hay que estar en todo momento calibrando. Fíjense que una de las cuestiones de los mecanismos dice que la persona mediadora tiene que evitarse de per, prejuicios hacia las personas, de juzgar. Y se ha malentendido esto con el juzgar porque dicen, no, es que yo tengo que tratar a la persona como viene y no tengo que ver si es una persona de comunidad, de pueblo originario, si es una persona de la diversidad sexual, si es una persona multimillonaria. Ok, los perjuicios o los prejuicios, mejor dicho, o estas etiquetas, no las podemos nosotros exteriorizar en la mesa de mediación. Sin embargo, como personas facilitadoras y profesionales, tenemos que calibrar y tenemos que psicoanalizar a la persona que vamos a mediar para saber si es una persona que tiene emociones fluctuantes por depresión, si es una persona que le dan ataques de ira, si es una persona que le dan ataques de pánico, si el nivel socioeconómico de la persona es similar o igual a la otra persona interviniente o su nivel intelectual, porque eso también juega mucho en qué tanto puede participar una persona. Es decir, y ha pasado que puede ser una persona que venga de una comunidad indígena y que la otra persona sea de una comunidad totalmente urbana y se pueda sentir menos y no fluya. Entonces, ahí nosotros como facilitadores tenemos que trabajar en el empoderamiento de las partes para tratar de tenerlos en equidad, en igualdad y que pueda fluir nuestra sesión. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría hacer las siguientes aportaciones que creo que también cuentan como habilidades. Uno es la atención, la concentración, la objetividad. Y lo digo porque en el chat hay gente que sigue colocando las palabras clave cuando se puso un horario establecido. En lugar de favorecer la atención de las personas, cada vez que alguien resuelve colocar una frase, no se tiene la atención. Cuando se está en el espacio de mediación, solamente si las partes aceptan ser grabadas para después, ¿no?, tener la información de manera textual, se puede hacer, y si no, el mediador o mediadora tiene que tener una buena retención para no modificar las palabras, porque eso es importante en el momento de la elaboración del acuerdo. Usted me corrige si me equivoco, pero me pareciera que eso es como también importante. Adelante, maestro. Ojo, no me gusta, por ahí hay un dicho que dice que se corrige en privado y se felicita en público. Y esto lo voy a comentar con la mejor de las intenciones. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son confidenciales, son privados y por ningún motivo deben de ser grabados. Por dos situaciones. Uno, los mecanismos alternativos de solución de controversias, al igual que los derechos humanos, datan de un principio universal que es la privacidad, el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas. Por lo tanto, lo que se manifieste en las sesiones no puede ser divulgado ni grabado. Ahora, y esto también habla desde un tinte de vista psicológico. Una persona que se le comenta que la sesión es confidencial y se cerciora de que no está siendo grabada ni por audio ni por video, tiende a aperturarse y a colaborar más que una persona que está siendo grabada, porque estamos dirimiendo delitos y en la mente está todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Y a pesar de que nosotros digamos que la persona facilitadora no puede ser citada a declarar, la persona muchas veces psíquicamente va a generar ese bloqueo. Por eso, las sesiones de procesos restaurativos no pueden ni deben de ser audio ni video grabados. La persona facilitadora tiene que tener la capacidad cognitiva para retener la información, para estar escribiendo la información y también hay otras herramientas como diagramas de flujo, mapas conceptuales, tablas de Harvard,
hay herramientas de resumen, parafraseos, porque puede estar hablando una persona y te puede decir, no, perdón por la expresión, es que la señora es una loca y la señora llegó y me tiró harina y me tiró huevo y no obstante agarró y mató a mi perro y luego agarró y me agarró del cabello. O sea, yo como facilitador es mucha información y cómo me ayuda mismo. A ver, lo que usted quiso decir es que la señora se portó de una manera violenta con usted y cometió un delito hacia su perro. Vamos a ir transformando la connotación negativa a una connotación positiva, porque si nosotros repetimos, lejos de bajar el sulfuro o el enojo, vamos a aumentarlo. Y tenemos que ir apuntando para evitar repetir cuestiones negativas que puedan orientar a la persona a volverse a enojar y que no prospere nuestra sesión de mediación. Muchas gracias, maestro, por reforzar esta parte, porque es un ejercicio constante la parte de poder reformular en las sesiones, e inclusive la reformulación también ayuda para las emociones que no han sido filtradas o procesadas. Y Exactamente. en ese sentido, hay aquí un comentario de una de nuestras participantes en donde mencionan que ella es psicóloga y unos papás pelean por lo que cada uno paga por el niño, y podría, si pregunta si este tipo de mediación podría ayudarlos a tener más en claro o tendrían que acercarse a un abogado. Y también hay otra pregunta en donde dicen si solamente el caucus se aplica en la justicia restaurativa o también en los MASC. Vamos, voy de atrás adelante porque la pregunta del Sí. caucus es más rápida que la otra. El caucus es el break, el respiro. El caucus se puede usar en los más o en la justicia restaurativa y es una herramienta que tiene no solo el facilitador, porque no solo el facilitador propone el caucus, lo proponen las partes intervinientes. Es decir, quiero un break y ojo, como estamos en equidad, si yo le otorgo caucus a uno de los intervinientes, se lo tengo que otorgar a la otra parte y sirve no solo para bajar emociones, no solo para que las partes, porque algunas partes sí quiero consultar como abogado, es válido. Los procesos de mecanismos alternativos o justicia restaurativa no son un secuestro, son voluntarios y también nos sirven a nosotros como mediadores cuando vemos que alguna de las partes puede estar próxima a llegar a un acuerdo, pero tiene una posible posición irreductible, decir, ok, quiero un break y hablar, mira, puedo ver que puede haber un posible acuerdo aquí, te invito a la reflexión, no decir, oye, veo un acuerdo, yo te recomiendo que lo aceptes, porque al final de cuentas no es lo que yo como facilitador quiera. Si estamos en una mediación, proponen las partes. Si estamos en una conciliación, lo que hace el conciliador es proponer en base a las propuestas que hacen las propias partes intervinientes, es decir, reformular las propuestas viendo la viabilidad, ¿no? Y los caucus son tanto los mecanismos alternativos como los procesos de justicia restaurativa. Ahora, en el tema de los hijos, esto es muy importante y estábamos hablando y qué bueno que la psicóloga lo comenta porque no me dejará mentir la psicóloga, que hablamos de la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, muchos la conocerán, es la de Harvard, que maneja intereses y necesidades. Y que en los temas familiares, del índole familiar, muchas veces es importante utilizar una herramienta que se llama familograma. El familograma lo que nos ayuda es entender el contexto social de las personas o de los padres del menor en disputa. Es decir, ¿por qué los padres están reaccionando de esta manera? Y ese familograma nos va a ayudar a nosotros a identificar como facilitadores si lo que está pidiendo la parte es una necesidad o es un simple interés. Porque los intereses no necesariamente son necesidades, los intereses son esas posiciones que muchas veces las utiliza una parte para demostrar que tiene el poder y yo lo voy a hacer para perjudicar. Entonces, viendo, analizando el contexto en el que se ha desenvuelto cualquiera de las partes intervinientes, hablando del tema de lo familiar, podremos identificar si es una necesidad y un interés. Importante, si nosotros como facilitadores encaminamos a las personas mediadas a hacer
hincapié y en valorar la necesidad, vamos a mover esa posición de interés por la necesidad. Y tenemos que tener plena conciencia y hacerles ver básicamente qué es lo benéfico en su necesidad. Es importante, ¿ok? Entonces, sí podemos usar estas técnicas, adelante, las podemos utilizar. ¿Qué es lo que siempre nos arruina? Y les voy a ser muy franco, porque también soy abogado litigante. Muchas veces son los propios abogados que en ocasiones podremos tener la mediación más hermosa, benéfica, decir, ya llegaron, ya solucionaron. Muchas veces no, por el bien de los niños, sí, tienes razón, estoy actuando mal. O muchas veces, no, pues es que me molestó que hayas iniciado una nueva relación, pero tienes razón, es lo mejor por nuestros hijos. Y de verdad, Patsa, tienes razón, y no nos da el tiempo, y vamos a diferir. Y regresan y dicen, no, pues es que mi abogado me dijo que no, que estoy mal y que mejor en juicio. Muchas veces el enemigo de un mediador o un facilitador es el abogado postular. ¿Hay otra pregunta o puedo seguir? Porque no sé cuánto tiempo nos queda. Sí, se pensaba dejársela al final, pero de una vez el hago. ¿Por qué si se tiene la especialidad como mediador, se tiene uno que certificar? ¿Por qué si se tiene la especialidad como mediador? Ojo, ¿por qué se tiene que certificar? Hay una gran diferencia entre proceso y procedimiento. ¿Ok? El procedimiento, a lo mejor todos sabemos cuál es un proceso. El proceso de la mediación es el mecanismo alternativo y sabemos que son, por ejemplo, que hay sesiones preliminares, que hay sesiones conjuntas, que tenemos que hablar con las partes, que tenemos que invitarlos a llegar a un acuerdo y ya, eso es lo que sabemos. Pero ¿por qué se tiene que certificar? En la certificación nosotros vamos a aplicar de manera práctica todas aquellas herramientas técnicas y vamos como que, ¿cómo explicarlo? ¿Por qué nos tenemos que certificar? Porque vamos a validar, mejor dicho, que como estamos nosotros realizando el proceso es de acuerdo a un estándar universal. Cada facilitador podrá tener su sello, cada facilitador, pero el modelo es universal, es lo mismo. Podrá variar en algunas cuestiones. Es importante certificar porque vamos a convalidar que el procedimiento se está ejecutando de manera debida, que no se está ejecutando de manera indebida, como esto que escuchamos hace ratito de voy a grabar la sesión para acordarme de qué es lo que está pasando. Si vemos, eso es contrario al derecho de la privacidad y a la confidencialidad de las partes. Es por eso que tenemos que convalidar que lo que estamos haciendo es lo que realmente tiene que ser. Muchas gracias. Una aportación de una participante que es trabajadora social menciona que aparte del familiograma se puede utilizar lo que es el espaciograma. Entonces, Uh -huh. pues para que lo puedan buscar y localizar. Y la maestra Griselda nos hace otra pregunta. Dice, maestro Marco Antonio, ¿considera usted que el mediador en procesos restaurativos debería tener conocimientos en criminología y victimología? Yo te diría que deberíamos de tener conocimientos en todo conforme se puede, pero ojo, la justicia restaurativa no es solo la mediación. La mediación, recordemos, y aquí es importante, y qué bueno que, miren, ya nos estamos viendo, pero bueno, ya, vamos a darlo todo por el todo ahorita. En la mediación nos vamos a limitar a escuchar a las partes lo que tienen. Por ejemplo, llega Juanito y Petra, y Juanito dice, no, Petra aquí, Petra dice Juanito aquí, y se dicen dentro de lo respeto, y pueden llegar a acuerdos, y ya, se acabó, es dirigir el diálogo. Sin embargo, la justicia restaurativa tiene más mecanismos. No somos jueces, ¿ok? Entonces no podemos decir, ay, en base a lo que dice el peritaje, tal es esto. Sin embargo, qué ideal sería que tuvieran conocimientos de todo, pero si no tienen conocimientos de todo, hay un modelo y si hay mediadores, facilitadores aquí, les invito de verdad a hacerlo porque cuando vamos a registro nacional y se ve el concentrado, incluso INEGI, no se hacen círculos. Y yo no sé cuál es el miedo por no hacer círculos. No le tengan miedo a los círculos. Es padre tener un cofacilitador. Y en los círculos, porque estábamos hablando de la comunidad, y es allá donde si yo, persona facilitadora, no tengo conocimientos en criminología, puedo invitar a un especialista para escucharlo. Y más adelante vamos a ver
más mecanismos alternativos, perdón, más sí, mecanismos dentro de la justicia restaurativa que se pueden utilizar, pero los círculos es aquel mecanismo idóneo para incorporar a nuestras sesiones a especialistas que nos van a ayudar. ¿Han visto el programa? Voy a darme un gol, de verdad, pero han visto el programa de Laura de América, la doctora Po, todo esto, donde que pase el especialista, que pase el trabajador social. Digo, no es así un círculo, pero tiene tintes de círculo restaurativo. Es decir, hablar, invitar a los círculos de red de apoyo de la víctima, del ofensor, a los especialistas, no para que me convenzan a mi facilitador de qué es lo mejor, porque a mi facilitador no me tienen que convencer de nada ya que yo no llego al acuerdo, sino para que orienten a las personas intervinientes a qué es lo mejor para plasmar en su posible acuerdo reparatorio. Ya empiezan a surgir los comentarios y las necesidades personales y profesionales, lo cual me da gusto. Alejandra nos pone, maestro, soy psicóloga y trabajo como orientadora educativa. Para mí es muy difícil entre adolescentes en donde ambas partes se sienten víctimas el uno del otro. Le pregunta si tiene algún consejo para mediar la situación ante esta generación que por lo menos en la comunidad donde trabaja su única solución es recurrir a la violencia. Primeramente hay que ver si es una comunidad rural o una comunidad urbana. Recordemos que los contextos sociales de cada grupo social son diferentes entre sí. No es lo mismo lo que vive una persona de ciudad, no es lo mismo lo que vive una persona del campo, no es lo mismo que lo que vive una persona del sur de México, del centro, del norte de México. Importantísimo. Y dos, déjenme decirles que yo soy partícipe de que en algún momento los mecanismos alternativos lleguen a las escuelas como una materia, como un taller para erradicar el bullying. Esto es muy importante, es una herramienta muy buena, porque recordemos que lo que buscan estos mecanismos alternativos o la justicia restaurativa es el reconocimiento, en que yo, persona, reconozco que tienes un problema conmigo y estoy reconociendo por qué lo tienes. A lo mejor no lo comparto. En varias conferencias que he dado sobre el bullying, ¿por qué se apuesta a la mediación en estas situaciones? Esto es claro, puede haber un niño que le está haciendo bullying al otro porque es gordo y tú lo sientas y no te van a decir. Y con la plática puedes decir, oye, pues es que me caes mal porque es gordo, me caes mal porque estás pasadito de peso. Y a lo mejor el otro niño le dice, sí, pero no es mi culpa, o sea, tengo un problema de la tiroides, no es que yo quiera. Fomentar el diálogo entre las personas y entre los niños, los adolescentes, es un mecanismo restaurativo idóneo para poder mitigar el bullying. Y yo creo que aquí, compañera psicóloga, es importante que usted no deje de hacerlo, invite a las familias, capacítese para hacer círculos, porque en materia de justicia para adolescentes, el mecanismo por excelencia idóneo son los círculos de paz o los círculos restaurativos. Hacer círculos para trabajar de raíz sin buscar, sin buscar la culpabilidad. No vamos a buscar culpables en el momento sustancial, pero vamos a buscar oportunidades para transformar ese contexto negativo a algo positivo y poder obtener una solución. Hay que identificar, muchas veces en materia de adolescentes somos, y usted como psicólogo lo sabe, replicadores de conductas nucleares. Es decir, replicamos lo que vemos en casa. Yo les voy a decir algo, estas nuevas generaciones para mí son un parteaguas para un cambio a nivel social. Se dice que estas nuevas generaciones son generaciones de cristal porque no toleran que les digan gordos o no toleran la violencia. No, es que antes se normalizaba la violencia. Hay que aprovechar que estas nuevas generaciones vienen con este cambio de chip, de decir, esto es normal, esto no es normal. Y creo que estas nuevas generaciones son parteaguas para que la justicia restaurativa de los mecanismos cobren la relevancia que deben de tener y la importancia que tienen que tener, no solo en la vida jurídica, sino en la comunidad. Recordemos que hay mediación vecinal, mediación escolar, círculos escolares y aplicados de manera correcta podemos restaurar la paz dentro del país. Sé que suena como discurso de reina de belleza,
pero sí se puede lograr hacer. Gracias, maestro. Por acá preguntan cuáles son las etapas en los círculos restaurativos y ya saben, yo tengo que convencerles de meterse a estudiar el diplomado. Entonces, hay un módulo en específico que habla sobre los círculos restaurativos de paz y nos basamos en la metodología propuesta por Kai Prenis, pero también los círculos restaurativos han tenido ajustes. Por ejemplo, los jesuitas lo han trabajando mucho, por ejemplo, en la comunidad de Cherán, y van haciendo adecuaciones. Pero si quieren aprender una metodología, dentro del diplomado está este módulo y bueno, pues les cedo la palabra por si quiere usted comentar. Círculos restaurativos, importante. A mí me gustaría, lo que comenta la licenciada está muy bien. Los círculos restaurativos en un principio fueron diseñados para los adolescentes de acuerdo a las reglas de Tokio. Si tienen la oportunidad, leamos las reglas de Tokio. Las reglas de Tokio eran para personas infractoras y se decía que debe de haber el principio de mínima intervención por parte de la autoridad jurisdiccional, que es decir, privilegiar estas salidas alternas y el diálogo entre las personas y procurar la reinserción social. Los círculos, como bien lo comentan, se han hecho diversos ajustes, pero por lo general, quiero entender que hablamos por cuanto al procedimiento, siempre es importante tener sesiones preliminares con cada una de las partes. Y hay que ver qué fue, si es víctima ofensor o si es víctimas ofensor, porque puede ser que una sola persona haya generado daño a una comunidad completa. Por ejemplo, en las comunidades rurales, que alguien se enoja y dice, voy a quemar el sembradillo de mi vecino. Y se nos va el fuego y no solo quemó el sembradillo del vecino, sino del otro vecino y del otro vecino y mató las vacas y chamuscó toda la comunidad, ¿no? Entonces, imagínense, viene la necesidad de que lo voy a linchar o cosas así. No, hay que prepararlo. En los círculos siempre es importante tener un diálogo tú a tú, ir preparando con cada persona que va a intervenir. Como bien lo comentaron, tener realizar estos cuadros para ver cuáles son nuestras redes de apoyo, tanto para la persona ofensora como para la persona víctima u ofendido. Es ver, o sea, quién es la red de apoyo de mi persona, ofensora. Y ojo, también hay que saber elegir la red de apoyo. La red de apoyo siempre va a ser aquella persona que ayude a cualquier persona interviniente a pensar objetivamente. Y aquí es donde vamos a entrar en el contexto de lo que llamamos justicia. Tenemos una justicia jurídica y una justicia social. Y es importante. La justicia jurídica, como la ley lo dice, es darle a la persona lo que debe de tener. Es decir, si fuiste responsable de algo, tienes que reparar el daño en base a estos patrones o estos parámetros. Y la justicia social muchas veces no es igual a la justicia jurídica, porque para una persona puede decir, ay, robó, córtenle la mano, eso es justo, y la ley no permite las mutilaciones, o violó y pena de muerte, la ley no permite. Entonces, muchas veces la justicia social se contrapone a la justicia real, que es la justicia jurídica. Entonces, nuestras redes de apoyos tienen que ser personas que encaminen a las personas intervinientes a ver una justicia real, una justicia clara. También tenemos que verificar qué tipo de delito se ocasionó y cuáles son los especialistas que vamos a invitar. Por lo regular, importante. También dentro de la mediación hay ese ego de yo soy el mediador aquí, el gurú de la mediación y yo puedo hacerlo todo y no necesito, no hagamos eso. También debe de haber humildad dentro de un mediador y saber cuando se necesita apoyo. Y cuando estamos eh, involucrando a un gran volumen de personas en un círculo, vamos a necesitar hacer una comediación, que haya un mediador, dos mediadores, y dentro de nosotros mismos tenemos que saber quién va a ser el mediador y va a llevar la sesión y cuál va a ser el rol de los demás mediadores. Porque una sola persona no va a poder, si el volumen es demasiado, se va a salir de control, no va a funcionar, de verdad. Entonces, importante, y la orientación de las personas. Recordemos que los ofensores van de un lado
las víctimas van del otro. Siempre vamos a empezar con la persona ofensora, por ejemplo, del lado derecho, pegado hacia al facilitador, la persona víctima pegada hacia el facilitador y van luego va la persona de apoyo, luego van los especialistas y los facilitadores, ¿no? Para poder tener un mayor control de la sesión. Y una vez que hayamos calibrado en sesiones preliminares, ya tengamos nuestras anotaciones de cómo es cada persona, en las sesiones de mediación, procurar ir dando palabras de manera paulatina. Ojo, tampoco querramos extendernos a hacer decir, ay, me voy a aventar una sesión de 4 o 5 horas, yo puedo. A lo mejor el facilitador podrá, psíquicamente es desgastante, es abrumante y no va a funcionar. Entonces hay que marcar pautas, tiempo importante, medir la manera de las interrupciones y cómo va a ir participando cada una de las personas. ¿Ok? ¿Puedo continuar o hay otra pregunta? Me gustaría abordar un tema. Ah, solamente un comentario de Osvaldo que considera que se debería de enseñar los MACs desde la primaria para que la gente se concientice desde Osvaldo, tienes un temprana edad. aplauso mío, claro que sí. Desde la primaria, educación secundaria, en preparatoria y hasta, digo, si fuera universidades mejor, preparatoria, e involucrar al personal docente e involucrar a los padres o los tutores de las personas es importante. Eso va a ayudar a que podamos entre seres humanos dialogar nuestros conflictos. Ahora, es importante comentar que la mediación es uno de los mecanismos, pero también hay mecanismos restaurativos muy buenos como son los foros. Los foros también son un tipo de mecanismo alternativo y dirán, pero ¿por qué un foro? Bueno, muchas veces después de un círculo, cuando la paz llega, se pueden hacer estos foros o muchas veces las personas para mediar, por ejemplo, en algunos lugares de Europa están previstos los foros como un mecanismo alternativo donde está la comunidad, literal así, un foro, como si fuera una plática, una ponencia, y las partes exponen, ahí ellos sí deciden exponer sus vivencias, obviamente se van a, a omitir ciertos datos, y cuando las personas platican, pues desahogan estas emociones y se van restaurando y van propiciando que después de eso se llegue a un acuerdo, ¿no? Incluso estos foros se ha documentado que son muy restaurativos para las personas intervinientes, incluso para las personas que acuden a los foros, porque puede haber una persona que esté viviendo la misma situación y alenta a seguir, ¿no? Lee, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 20 o 25 minutos, maestro. Quiero hablar sobre un tema muy importante para los mediadores y estamos hablando de la imparcialidad. Las personas que nos dedicamos a la justicia restaurativa tenemos que ser imparciales, pero ojo, es aquí donde les voy a invitar a la reflexión. Todo proceso jurídico evoluciona, toda norma evoluciona y deben de haber ajustes razonables. Así como en materia de adolescentes, no podemos redactar un acuerdo preparatorio con tecnicismos y tenemos que usar lenguaje coloquial. También nuestros acuerdos preparatorios y nuestras sesiones tienen que sufrir un cambio. Yo he visto varios mediadores que aplican la ley a rajatabla. Y cuando hablamos de imparcialidad, de repente en nuestras sesiones nos llega una persona que a lo mejor no tiene el mismo grado de estudios, a lo mejor viene de una comunidad rural, a lo mejor fue una pareja que no nos ha dicho que dentro de esa relación hubo violencia, cualquier tipo de violencia, y hay un sentimiento de suprasubordinación, miedo, y simplemente mediamos y decimos, no, las cosas tienen que ser así porque son justos. Y aquí es donde vamos a hablar sobre la perspectiva de género
en los procesos restaurativos. Yo les pregunto, y los primeros 5, me gustaría, ¿ustedes creen que se puede aplicar la perspectiva de género en los procesos restaurativos o en los mecanismos sin violar la imparcialidad del facilitador? Sí, no y por qué. Me gustaría que participen. Vamos a dar un breve espacio antes de que terminemos. Maestra, si hay alguna, ahí me va leyendo. Sí, maestro. Les Gracias. damos tiempo para que vayan escribiendo. Y hay otra pregunta que surgió para que la conteste después de estas preguntas que les hizo. Si existe diferencia entre justicia restaurativa y procesos restaurativos. Y otra persona hace un comentario que lamentablemente hemos crecido con la idea de que se puede ir por la vida haciendo daño y no hacerse responsable de los actos. En lugar de reconocer la responsabilidad, se buscan formas de escapar, que ya es algo cultural. Y bueno. Diferencia entre justicia restaurativa y procesos restaurativos. Bueno, realmente una diferencia como tal, pues sería solo por cuanto a la definición. Hay un manual, se llama, para que vayamos apuntando quienes quieran, y este manual ya tiene su tiempecito, se ha actualizado, han salido nuevos, pero es la base. Y, ay, se me quedó aquí el antivirus, ¿no? Otra vez. Es Sí, manual pero sobre programas de justicia restaurativa. ¿Ok? Entonces, allá en el manual, por ahí nos dice exactamente la definición de justicia restaurativa y procesos restaurativos, ¿no? Y lo que nos dice por cuanto al proceso restaurativo, que es un proceso restaurativo es cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor, cuando sea adecuado, cuando sea adecuado, cualquier individuo medio de la comunidad afectado por un delito puede participar. Entonces, realmente una diferencia como tal es solo por cuanto a la definición. Sin embargo, un proceso restaurativo es exactamente el tipo de mecanismo que se va a aplicar. En la práctica es el tipo de mecanismo. La justicia restaurativa es amplia. Vamos a ubicarlo como todos los mecanismos en conjunto. Y el proceso es exactamente el tipo de mecanismo, ya sea en dije juntas restaurativas, que antes se les llamaba juntas, los círculos, ya sea la mediación, las reuniones de restauración, que son las conferencias, foros, o, o cualquier otro, ¿no? O incluso los círculos post sentencia, que también la doctrina y cómo se llama, y los modelos de justicia restaurativa españoles nos hablan de que pueden haber otorgamiento del perdón posterior al dictado de la sentencia, siempre y cuando las partes se encuentren en la actitud para hacerlo, e incluso la ley de ejecución de penas lo contempla también, ¿ok? Entonces, pero ya eso sería como un círculo y ya se aplicarlo de una manera más técnica y ya sí, yo recomiendo que en esos casos, dependiendo del tipo de delito, pues estemos apoyados de un profesional de la salud mental. Ahora, maestro, ¿alguien respondió la pregunta? sí, tenemos ya 4 comentarios. Alguien solicitó que pudiera repetir la pregunta. La pregunta Es, es, ¿ustedes creen que se pueda llevar un proceso restaurativo o mecanismo alternativo con perspectiva de género sin violentar la imparcialidad? Sí, no y por qué. Edgar Mora nos responde, sí se puede, ya que la perspectiva de género siempre debe ser parte del proceso educador. Wendolí dice, yo considero que sí, cualquier autoridad debe implementar la perspectiva de género, sin embargo se ve limitado ya que los acuerdos son la voluntad de las partes. Julieta Díaz nos dice, excelente seminario, muy importante todo lo que se ha tratado y considero un camino de difusión y concientización a través de la escuela. Aldo nos dice, pienso que sí, ya que la perspectiva de género es una categoría de análisis que atiende a garantizar derechos y eliminar las desigualdades de poder. Pausa ya, pausa ya. Esa es la respuesta correcta, chicos. Sí. No tiene nada que ver la perspectiva de género con los acuerdos porque no los vamos a plasmar. Los acuerdos son las obligaciones a las que ya las partes. La perspectiva de género, esa es la respuesta correcta. No tiene nada que ver con la imparcialidad de la persona facilitada. Es el análisis de contexto. Es decir, de verdad, tenemos que analizar y vamos a tocarlo
en los temas de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que ese delito siempre viene aparejado de violencia y la violencia se calla. La violencia muchas veces y vamos a hablar, el hombre también es violento, la mujer también es violenta y no vamos a entrar en ese contexto, pero por lo regular, quien denuncia es la mujer y quien por lo regular es víctima de violencia es la mujer, ¿no? Y vamos a usarlo de ejemplo, sin entrar en más contexto. Muchas veces la violencia, la mujer denuncia esa cuestión de que no hay alimentos, pero no denuncia que pudo haber una violencia y cuando lo hace puede llegar una mujer que tenga el miedo a enfrentar a su pareja, al papá de los hijos, a quien tenga que dar los alimentos. Y muchas veces el facilitador ve el miedo y que dice, no, yo soy imparcial y ¿por qué vas a pedir más alimentos? ¿O por qué vas a pedir alimentos para ti si no te corresponde? No estamos en ese momento, bla, bla, bla. Tenemos que analizar, cuando vamos a mediar, tenemos que analizar el contexto social en el que se ha desenvuelto cada persona interviniente para identificar si la persona está en el mismo nivel de empoderamiento o en el mismo nivel emocional o con la misma capacidad de poder participar en la sesión. Porque puede ser, y no solo digo de esto, en cualquier situación o incluso en las mediaciones escolares, puede ser que la persona esté siendo víctima de violencia y lo oculte, porque recordemos que si hay una violencia, tenemos que notificarla, ¿no? Como hablando de la mediación penal, hay que notificar. Pero puede ser que la persona tenga un miedo excesivo o su voluntad se vea viciada o su colaboración, porque puede tener, producto de ese miedo, y no me dejará mentir los psicólogos, puede tener una actitud colaborativa para tratar de que el momento termine lo más rápido posible. Entonces, no se trata de favoritismo y no se trata, mediadores, de inclinar la balanza a decir, pobrecita, fue víctima de violencia y voy a apoyarla. No es lástima. Se trata de objetivamente decir, está pasando por un momento donde su psique no está bien y está pasando por esta situación y esta situación le está haciendo no participar de manera activa o que lo que esté pidiendo no es lo justo. Ojo, podemos hacer caucus, podemos diferir y trabajar con esa perspectiva y mediar con perspectiva y a través de preguntas de reflexión hacerle ver a la otra parte de que hay Ahorita las digo una también. gran diferenciación en trato y que puede estar causando violencia de género hacia la otra parte. Y no estamos violentando el principio de imparcialidad. Que a lo mejor se queje y a lo mejor haya un cambio de facilitador, adelante. Pero la violencia no se puede tolerar y más en las sesiones, porque están agarrando las sesiones de mediación para intentar desvirtuar el mecanismo y obtener situaciones contrarias a la ley. Y nosotros debemos de ser objetivos y debemos de ser profesionistas y debemos advertir situaciones de violencia y tenemos que intentar mediar con perspectiva, inclinando la balanza, por decirlo de esta manera, hasta tal grado de lograr de que las personas se encuentren en equidad por cuanto a emociones, por cuanto a derechos, por cuanto a participación para que fluya. Porque si no se media con perspectiva, no vamos a restaurar el tejido social. Vamos a solucionar un tema de fondo, es decir, vamos a obtener una reparación del daño, pero esa persona no va a salir ni restaurada ni preparada para afrontar las resultados. Es importante, lo que se tenga que mediar se va a mediar y lo que no se va a mediar será a un proceso legal y regresará cuando tenga que regresar. Créanme que los procesos que regresan con el Ministerio Público Derivador siempre vuelven con el mediador y vienen con la mejor actitud. Pero la violencia no se justifica. Y es importante, si vemos, hay que mediar con esa perspectiva, ver
qué es lo que está pasando. Si la otra persona tiene un temor, tiene algo y hay que advertirlo para evitar que el mecanismo sea usado para conductas dolosas en beneficio de una de las partes. Pues muchísimas gracias por toda su elocuencia, maestro. Nos convence de querer profundizar en el tema, ¿no?, de los medios alternativos de solución de conflictos, profundizar también en los procedimientos y protocolos que se puedan seguir para la justicia restaurativa y todas las partes que tienen que ver con prepararnos, ¿no? Prepararnos de manera cognitiva, pero también a nivel emocional, ¿no? Para poder interactuar con las personas. En lo particular me gustan las aportaciones que ha hecho Marshall Rosenberg con respecto a su tipo de comunicación jirafa y chacal, en donde él lo que hace énfasis es: la persona no me está agrediendo porque yo sea el responsable del problema, sino porque hay algo que no ha podido resolver, ¿no? Es parafraseándolo un poco. Y solamente como para que quede también en la grabación, para quienes van a entrar a escucharla, las 3 palabras con las que pueden conseguir su constancia a partir del 9 de mayo es la palabra mediación, voluntariedad y confianza. Se escriben en mayúsculas y minúsculas para tener acceso a la constancia y solamente tienen una oportunidad para colocarlas en el orden correcto. Entonces, la repito, es mediación, voluntariedad y confianza. Y le cedo el uso de la palabra a la maestra Claudia Luengas, que acaba de abrir la cámara. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Antes de la palabra, quiero agradecer el espacio y de verdad, por una justicia de la paz y el diálogo, platiquemos siempre porque todo tu conflicto tiene una mediación. Muchas Gracias. gracias, Araceli. Solamente de manera muy breve, pues agradecer al maestro Marco Cocón su excelente exposición sobre este tema, la importancia de la mediación en la aplicación de la justicia restaurativa, que abre por la puerta grande nuestro diplomado sobre justicia restaurativa. Muchas gracias, maestro Marco, y también muchas gracias a los y las personas que participaron y que estuvimos atentos y atentas siguiendo esta conferencia. Las intervenciones fueron de un nivel y de una calidad, pues que da cuenta de que este es un tema que merece profundizarse, que está siendo absorbido por las personas de la sociedad mexicana y que, bueno, es el nuevo paradigma de la justicia en nuestro país. Pues los invitamos a continuar con las actividades de nuestro diplomado. Les invitamos a seguir cada uno de los módulos, a realizar todas y cada una de las actividades y estamos seguros de que las herramientas con las que van a salir después de seguir toda la secuencia de esta acción de capacitación y profesionalización va a ser útil en su desarrollo personal y profesional, donde quieras que se estén desempeñando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Quiero hacer un reconocimiento a la Universidad Zeus de Tapachula, que es donde el maestro imparte clases. Les agradecemos su participación en este ciclo de conferencias y le doy el uso de la palabra a nuestra directora general, Luz Beatriz Rosales Esteva, y muchas palabras de agradecimiento, maestro, y reconocimiento a su elocuente participación. Muchísimas gracias, maestro Marco. Fue muy, muy interesante y pues es un gran reto el que se tiene en México para poder avanzar en esta materia tan importante que es otra forma de llegar a solución de conflictos, de controversias en una forma más humana, viendo el problema de la justicia con un problema de todas y todos donde incluso la colectividad, la comunidad, donde también ves al agresor
y a la víctima, pones al centro a la víctima, pero también entiendes la parte del agresor y buscas soluciones viables, pero además que permitan el perdón, que permitan la reparación, que permitan seguir adelante. Entonces yo creo que pues es un gran reto para todas y todos. Ojalá ya haya en México cada vez más gentes preparadas para trabajar la mediación en una forma positiva, con esta perspectiva de género y de derechos humanos que tenemos que tener siempre, ahora sí que con un chip en la cabeza que esté siempre ayudándonos a analizar los conflictos en una forma más integral y más humana. Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto que estuvieron presentes durante todo el tiempo la misma cantidad de gente, que no hubo deserciones en el transcurso y que pues creemos que esto va a ayudar. Son de muchas partes de la República que nos están escuchando, que tienen diferentes códigos penales, diferentes leyes, pero que todos ellos pues estamos inquietos por avanzar en este terreno de la justicia con otra forma de entenderla y de concebirla. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima vez. Creo que el tema va a seguir abordando este tema de la mediación en una forma muy importante. Y entonces, pues creo que estamos contribuyendo desde esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, contribuyendo a avanzar, a dar a conocer, a darle el valor a esta forma nueva de entender la justicia. Muchísimas gracias, maestro. Fue muy claro y muy natural, muy entendible para todos lo que es la justicia restaurativa. Y eso yo sé que es un gran esfuerzo en los abogados de bajar para ayudar a quienes no somos abogados a entender con palabras sencillas esta situación tan compleja que es la justicia. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a a ustedes, gracias a usted, directora, gracias a licenciada Araceli, gracias a licenciada Claudia, gracias a la Secretaría por esta apertura y felicitaciones por este espacio y por dar a conocer la justicia restaurativa. Gracias. Muchas gracias a todos y pues les invitamos el próximo lunes 13 de mayo a las 11 de la mañana. Vamos a contar con la presencia de la doctora Luz Paula Parra Rosales. Ella nos va a hablar del tema, cómo funciona y cuáles son las ventajas de la justicia restaurativa. Ella es especialista a nivel nacional e internacional en el tema de resolución de conflictos. Ha escrito algunos libros y también, igual que el maestro Marco, siempre hace énfasis en la reflexión del tema de la violencia, cómo impacta a nuestra cultura, y también ha tenido procesos de trabajo para quienes mencionaron el tema de los adolescentes. Ha trabajado también en espacios de resolución de conflicto y mediación en las escuelas. Entonces, va a ser muy interesante la interlocución con ella. Les vemos la siguiente semana y muchísimas gracias.